Buenas noches, criaturas de la noche. Sean bienvenidos a su canal ¡Qué horror lee! Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche, conductor del programa Deimos, que se transmite los viernes a las 9 de la noche por radiomorir.com. Y bien, también los invito a que nos sigan en redes sociales. Tenemos nuestra fanpage, que es Deimos Radio Morir, y también nuestro blogspot, que es Deimos Revista, en donde publicamos reseñas de películas, relatos de terror, leyendas, biografías de asesinos seriales, todo lo relacionado con el mundo del horror. Y bien, ahora toca hacer la siguiente reseña, y para eso yo les pregunto, ¿a quién de ustedes les fascinan las películas de gore? Esas películas llenas de sangre, vísceras, decapitaciones, tortura. Y bueno, creo que más de uno que estará viendo este canal recordará películas como El Cien Pies Humano, Juego Macabro, Mártires, Macabro, y bueno, un sinfín de películas que están orientadas más que nada a este subgénero. Pero ¿qué es el gore? El gore es un subgénero dentro del cine de terror en donde se especifica más que nada aquellas escenas que tratan sobre tortura, que tratan más que nada de violencia explícita, ya que el gore se enfoca más al miedo que es producido por la tortura y las laceraciones que se llevan a cabo al cuerpo humano. Y bueno, el gore no es exclusivo del género de terror, también aparece en otros géneros, en ciencia ficción, género policíaco, e incluso también en una que otra película religiosa, como cierta película dirigida por un actor estadounidense que hizo una película sobre Jesucristo y terminó convirtiéndole en una especie de película llena de sangre y violencia. Ok, bueno, y yo pregunto todo esto y también lo comento porque nuestro siguiente libro tiene que ver justamente con esta temática, y es por eso que hoy les voy a presentar Apagadas están las luces, del escritor Richard Laymore. Imagínense ustedes, están viendo una película de gore en donde van a torturar o matar a alguien, pero de repente ha pensado si eso en realidad es actuado o pudiera ser muy real. Y esto es lo que nos plantea justamente la novela de Richard Laymore, que se publicó en la década de los años 80 y por supuesto fue publicada por una de editoriales favoritas, que fue Martínez Roca, que tenía una pequeña colección que era Super Terror, que era la publicación de novelas y antologías de cuentos de terror, pero especialmente de autores contemporáneos como Stephen King, entre ellos el que vamos a hablar a continuación, también Dean Koontz, en fin, una gran variedad de autores que en la década de los 80 en Estados Unidos se hicieron muy famosos a partir de la publicación de varias de sus novelas, ya que aquella época fue como el supermercado del género de terror. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de Apagadas están las luces, en donde en un misterioso cine se lleva a cabo un festival de películas de terror, pero antes de iniciar la película oficial se reproduce un cortometraje que consiste en la tortura y muerte de unas víctimas, y van cambiando las temáticas, van siendo perseguidas en el bosque, atrapadas en una cámara, en una cripta, y lo que tienen en común es la violencia que se ejerce sobre la víctima. Y se llega a un momento en que el personaje principal comienza a cuestionar si eso en realidad es actuado o no pudiera hacerlo. Bien, parte de la trama de Apagadas están las luces pareciera
como si existieran dos historias muy distintas, pero que en algún momento van a llegar a conectarse. La primera de ellas tenemos a una protagonista que tiene un problema de sordera, pero que sabe leer los labios y que ella acaba de separarse de su pareja. Por lo tanto, esta pequeña historia está más centrada en los problemas de pareja, y por el otro lado tenemos aquella en donde un grupo de criminales se dedican a raptar mujeres para torturarlas, grabar las películas y reproducirlas en el festival de terror, en donde el asesino Shrek se va a encargar de llevar a cabo la tortura de las víctimas. Y como les comento, va a llegar un momento en que estas dos historias se van a hilar, aunque lamentablemente se enfoca más a la historia del problema de pareja. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque tanto la portada como el título se ven muy prometedores, se ven como que sí realmente te van a garantizar mucha violencia, mucha sangre, pero las escenas de gore escasean, son muy pocas, muy contadas. Sin embargo, valen la pena porque sí hay una escena de tortura a donde una de las víctimas comienzan a descuartizarla aún estando viva. En fin, es una novela muy corta que yo creo que como en unos 2 o 3 días se la van a acabar muy fácil. Y bueno, lo que pienso de este libro es que, bueno, es algo muy curioso. Fue publicada en la década de los 80s, en una época en donde el género slasher es aquel donde la película o la trama se centra más en un asesino enmascarado, o a veces puede no estar enmascarado, pero va a empezar a asesinar uno a uno a un grupo de jóvenes que tienen relaciones sexuales o comienzan a drogarse. En aquel entonces, cuando comenzaron a surgir todo ese tipo de películas como Viernes 13, Halloween, Noche de Graduación, en donde justamente las víctimas son adolescentes y al final de la película sobrevive la chica, que en este caso se les conoce como la Final Girl. Bueno, también fueron duramente criticadas en aquel entonces, ya que algunos críticos de cine mencionaban que este tipo de películas solamente trataban de explotar el morbo. Pero ojo, una película slasher no es sinónimo de género gore, porque algunas películas slasher carecen justamente de gore, a pesar de que se habla de la historia de un asesino y promete ser muy brutal. Algunas escenas así como que no se ven o solamente nos tienen con la expectativa de que algo terrible va a suceder y no pasa así, o algunas tienen escenas gore pero son muy pocas a comparación de este género. A lo que voy con este punto es que estas películas fueron duramente criticadas porque mencionaban los críticos que parecieran que solamente quieren explotar el morbo de la muerte y ver cómo van a matar a un personaje con un hacha o con un martillo. Y que también en aquel entonces estas películas fueron relacionadas con una serie de asesinatos que pasaban en Estados Unidos, donde justamente las víctimas eran mujeres, y algunas autoridades atribuían que las películas de terror de este género como slasher o gore eran las responsables de generar este tipo de crímenes. Yo sé que en realidad una película o una novela no la pueden responsabilizar de un crimen. Bueno, en ese caso, pues podríamos demandar a la Biblia, ¿no? Por fomentar el racismo, la homofobia, la misoginia, pues un montón de crímenes, ¿no? Que se han basado también en la Biblia. Pero eso sería algo ridículo, el creer que una película o una novela pueda ser la responsable de unos crímenes. Ahí ya sería más que nada la capacidad de juicio de cada persona. Ok. Pero a lo que voy con esto es que pareciera que Richard Laymon trata de hacer crítica de esas películas a través de su novela, insinuando precisamente que este tipo de género fomenta conductas morbosas y a la vez que pueda alentar a la gente a que pueda cometer este tipo de asesinatos. Que el tema que se aborda especialmente en esta novela son las películas snuff, es decir, esas películas en donde se consiste en torturar y matar a alguien, pero a diferencia del gore es que las películas snuff son reales, al menos lo que se comenta en la leyenda, que se han capturado personas y se han servido para hacer tortura y poder vender las películas al mercado negro. Y bueno, hasta aquí es lo que se podría comentar de esta novela. Es entretenida,
y también es una edición difícil de conseguir, ya que ediciones de Martínez Roca pues ya se descartó hace mucho tiempo, pero vale la pena echarle un ojo, está entretenida, no esperen tanto gore. Bueno, yo lo creía por más que nada por la imagen de la portada y el título, pero pues no, no hay mucho de ello, pero aún así es una lectura entretenida. Y bueno, pues hasta aquí mi aportación, criaturas de la noche. Fue un gusto que hayan prestado atención al video y la reseña, y bueno, pues de mi parte sería todo. Se despide Román Hernández y no me voy sin antes decir: descansen en paz.